Bueno, nos centramos en uno de los temas que está acaparando la discusión pública o de tema público tan relevante como la salud ya hace un tiempo. Y tiene que ver con el cumplimiento que hay que dar, como es normal en cualquier Estado de Derecho, a una resolución, a un fallo de la Corte Suprema que hace que las ISAPRES tengan que devolver platas que sus afiliados pagaron en exceso a partir de un cambio o de una fijación de un pago máximo que podían hacer. No está claro todavía el monto total. De alguna manera se filtró, se conversó de manera todavía no terminante 1.400 millones de dólares, que es una cifra que las ISAPRES dicen, bueno, no tenemos cómo pagar, supera por mucho y multiplica por mucho nuestro patrimonio. El gobierno está intentando a través de una ley corta resolver este problema porque podría tener riesgos de colapso a todo el sistema. Tomamos contacto con el exministro de Salud, Enrique París. Exministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días, Matías. Un gusto estar con usted también. Bueno, Este es un tema muy importante, como usted decía. Tema muy importante porque no solamente están las oficinas de una ISAPRE o de unas ISAPRES y del Ministerio. Esto podría afectar a la atención de la ciudadanía en los centros de salud públicos y privados. ¿Cómo está viendo usted los eventuales acercamientos que se produzcan entre la autoridad y las ISAPRES? Yo creo, Matías, que la reunión que se realizó ayer en el Senado, ante un llamado de la Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Chaguán, fue muy positiva. Se conversó con altura de miras, se conversó con tranquilidad, con respeto. Hay un acuerdo claro en que hay que cumplir el fallo de la Corte Suprema, sí o sí, es el primer punto que ya se dilucidó y se aclaró. O sea, perdón, al cumplir el fallo... Enrique, eso no debiera ser materia de un acuerdo. En un Estado de Derecho los fallos se respetan y ya está. Exactamente, fue lo que se repitió hasta el cansancio. En un Estado de Derecho el fallo se respeta. Puede que la gente esté en desacuerdo a veces con un fallo, pero hay que respetarlo. Y eso creo que es un buen punto de partida porque habían algunas opiniones o algunos trascendidos de que algunas personas no estaban de acuerdo con eso, pero bueno, eso se zanjó. Se cumple el fallo. Se cumple el tema de los menores de 2 años. El tema que queda en discusión, Matías, es el cálculo de la cantidad de dinero que habría que devolver, que se supone habría que devolver por aquellos cobros que fueron excesivos o cobros que superan el margen que fija la nueva forma de calcular los reajustes. ¿Por qué dice habría? Yo creo que en eso se puede avanzar. ¿Por qué lo ponen condicional habría? ¿No es una evidencia, no es un dato ya que lo que hace falta fijar cuánto, pero que hay que devolver? La verdad es que sí, hay cobros que están por sobre lo que fija el cálculo que se llamó, acuérdate, del IPC de la salud, para que la gente entienda. Es decir, una serie de factores que le permiten a las ISAPRES reajustar el valor de sus planes, y eso está fijado por ley. Y por lo tanto, si hay grupos de personas, a eso me refiero yo, si hay grupos de personas que se les cobró, o familias a las cuales se les cobró más, obviamente que ese dinero hay que devolverlo. En ese sentido estamos todos de acuerdo. Ahora, no se trata de devolver en dinero, en efectivo, como si fuera un retiro de la AFP. La idea es que esto sea usado como parte de los tratamientos, de los planes de salud, de las consultas, de los exámenes, en fin. A lo que me refería es que la cantidad es la que no está clara, no está determinada, y es en eso en lo que tenemos que trabajar, o lo que hay que trabajar la Superintendencia de Salud, sobre todo, a la brevedad posible. Pero para eso también se requiere que las ISAPRES vuelvan a la mesa de conversación o de diálogo, porque no es una negociación, es un diálogo. Y yo pedí claramente eso, y creo que ahí hay que, obviamente, acoger alguna de las cosas de las ISAPRES para poder volver a dialogar. Se lo pedí a Gonzalo Simón frente a todo el resto del mundo, y creo que ese punto también hay que ver cómo avanza durante la semana. La única cifra que tenemos en la cabeza es una que se filtró de una conversación
no es informal necesariamente, porque es una conversación que la ministra tuvo en el Congreso Nacional, pero es una aproximación. De hecho, entiendo que pidió que no se sociabilizara la cifra porque no estaba terminada, no estaba afinada. Pero la cifra generó mucho temor y reacciones. 1.400 millones de dólares, que es una cifra inmensa. Las ISAPRES no tendrán ya, que tienen ingenieros, tienen especialistas, tienen sistemas, ¿no tendrán acaso ya una cifra y que todavía estén, no solo las ISAPRES, sino que el propio gobierno, que no pongan la cifra sobre la mesa desde ya para ir hablando sobre algo concreto? ¿Usted tiene algún esbozo de cifra de cuánto sería esa deuda? La verdad es que lo primero que usted dijo, Matías, es correcto. La ministra dijo que esto era una filtración, no es una cifra oficial. En segundo lugar, es muy probable, aunque no me consta porque no tengo esa información, de que la ISAPRES también tengan un cálculo hecho. En tercer lugar, el superintendente de salud está trabajando en eso arduamente. En cuarto lugar, ayer el doctor Fábrega, ex subsecretario de salud, decano de una facultad de medicina, dijo que era fácil hacer el cálculo, otros dijeron que no. Don Héctor Sánchez, ex superintendente de salud, lo rebatió, fue parte del diálogo, con mucha tranquilidad, sin embargo, con mucha deferencia. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar una voz oficial y no basarse en especulaciones o en filtraciones. Y una vez que tengamos la voz oficial, aclarar cómo va a ser el mecanismo y la cantidad que debe reponerse a aquellas familias que fueron, o a las que se les cobró, digamos, por sobre el índice que fijamos nosotros en nuestro gobierno, de hecho. Doctor París, ¿cómo conversa esta crisis, que se está en vías de solución, en búsqueda de una solución, con la idea de una reforma más estructural en la salud y con la necesidad de ir reforzando FONASA? ¿Usted cómo ve que puede ser esa transición y de qué tipo de reforma cree que debiéramos discutir? En primer lugar, Matías, creo que hay que hacer reformas sí o sí, pero las cosas hay que hacerlas paso a paso. Yo creo que en este momento lo urgente es superar este impasse, responder a la Corte Suprema, que ha dado además un plazo, que la ministra, entre comillas, dijo que a lo mejor se podía pedir una postergación, eso no lo tengo claro. Lo primero es superar esto, y eso fue un acuerdo unánime ayer, no mezclar las cosas, pero evidentemente, y usted tiene toda la razón, hay que hacer una reforma profunda al sistema privado de salud, es decir, ISAPRES. Sí. Se enviaron muchas leyes, hay 3 comisiones que funcionaron en el pasado. Fue otro de los consensos de ayer. Aquí hubo una falta de trabajo, de prolijidad, de dedicación, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Tenemos que hacer un mea culpa por eso. Y obviamente también mejorar el FONASA. Y uno de los productos que se presentó ayer fue justamente mejorar el tema de la libre elección y tener en FONASA un nuevo producto que permite, con el 7% más un seguro que fue calculado en 30.000 pesos por persona, no por familia, que pueda acceder, para que esa gente pueda acceder a atención en ambulatorio y atención en clínicas con una cobertura de hasta el 65%. Y eso es una novedad, o sea, el FONASA como que se pone a la altura o trata de ponerse a la altura de lo que ofrecen las ISAPRES para que la gente que pase a FONASA no quede descubierta. Yo creo que eso hay que apoyarlo. Y reconocer, además, se reconoce, curiosamente, por este gobierno, que la medicina de libre elección sí es factible. Y además la colaboración público-privada es factible, porque ese modelo tiene que ser asumido, obviamente, por las clínicas privadas o por los prestadores privados. Interesante esta idea que nos plantea usted de un nuevo producto de FONASA, le llama usted. Podría ser, si hoy día es A, B, C, D, podría ser un E, entiendo, ¿no? Con una libre elección, con prestaciones más amplias, coberturas mayores en el sistema de salud privado. Que dicho sea de paso, no mucha gente lo sabe. ¿Sí? En las clínicas privadas, en todo a lo largo de Chile, el 52% de los pacientes viene de sector público, de FONASA. Es decir, en las clínicas privadas se atiende más gente de FONASA que de las ISAPRES. Es un dato que habla de la realidad, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, a su juicio,
si es que se abre este nuevo producto FONASA, donde paguen 30.000 pesos por persona más el 7%. ¿Qué pasaría con las ISAPRES? ¿Habría espacio para esa oferta privada de salud? Yo creo que sí. De hecho, esta modalidad se llama modalidad de cobertura adicional, MCA, a diferencia de la modalidad de libre elección, MLE. Y esta modalidad nueva que presentó FONASA es con un porcentaje de cobertura, obviamente, que tiene que ver con la red de prestadores. Y es para los grupos B, C y D con la prima complementaria que ya nombré. Ahora, usted tiene toda la razón. En este momento, el más del 50% de las atenciones que otorgan las clínicas o los prestadores privados, porque no solamente hablamos de Claro. clínicas, médicos también, laboratorios, son pacientes ya de FONASA. Por lo tanto, esto es como aceptar esa realidad, pero darle la posibilidad de que la cobertura además sea mayor, porque la cobertura o el pago adicional en este momento es 30. muy bajo. La cobertura y el pago adicional va a ser mayor, va a cubrir hasta el 65%. Yo creo que es un avance importante. Ahora, ayer el encargado de FONASA, Camilo Cid, incluso desafió a las ISAPRES y les dijo, pero si ustedes mismas pueden manejar este seguro de los 30.000 pesos para que la gente tome el seguro con ustedes. O sea, se fueron abriendo otras posibilidades de trabajar en conjunto. Por eso yo creo que la reunión fue muy positiva. Y yo terminé, como siempre, y usted me ha escuchado por años de esto, llamando a un pacto por la salud de Chile, porque aquí tenemos que trabajar todos en conjunto, pensar siempre que la salud es un tema de Estado, no es un tema de gobierno, no es un tema que dure 4 años, dura Sí. mientras estemos vivos. Por supuesto. Hay quienes sostienen, los expertos, y usted me corregirá o dirá que es así, que en muchos momentos se produce una inflación de precios que no siempre es tan real. Es bien técnico, bien difícil. Yo sencillamente pregunto porque lo he leído en algunos análisis. ¿Qué pasaría, a su juicio, con los precios en los prestadores privados, en clínicas, centros médicos, profesionales en general, con este escenario de FONASA, es decir, 7% más este seguro que pone usted complementario, 30.000 pesos por miembro de la familia para atenderse a un prestador privado con un 65 o hasta un 65% de cobertura? ¿Qué debería pasar con las proyecciones de precios en estas prestaciones privadas? Yo creo que no tendría por qué aumentar. No tiene por qué haber aumento de los precios. Los precios en salud o el gasto en salud en general tiene un aumento progresivo en todo el mundo, un aumento más que lineal, logarítmico, muy importante, y es por eso justamente que se creó este índice para calcular el valor de precio base de los planes de las ISAPRES para evitar justamente que todo el gasto o todo lo que aumenta el gasto en salud se traspase a los pacientes. Eso mismo obviamente va a ocurrir con esta MCA de FONASA. No tendría por qué haber un aumento en los cobros o en los gastos. Todo lo contrario. Yo también recordé que durante la pandemia la colaboración público-privada y el hecho de que haya una alerta sanitaria que no puede ser eterna, permitió también, entre comillas, fijar precios, que para, obviamente, los economistas más liberales no lo aceptan. Pero yo también había propuesto hace muchos años atrás que se fijara un límite a las ganancias de las ISAPRES, cosa que también fue rebatido, pero yo creo que no es una idea descabellada en el sentido de que le va a dar más tranquilidad a la gente de que sus dineros o lo que cotiza está siendo bien utilizado. ¿Y cómo está viendo usted por ahora la eventual crisis o colapso? Volviendo para ir cerrando al tema de ISAPRES puntualmente, ¿cree que hay algunas que están en riesgo real o crees que hay una suerte de también de generar una sensación para una posterior negociación? ¿Hay riesgo real de que caiga alguna ISAPRE? Porque esto es interesante, que los afiliados vayan tomando cartas, vayan tomando decisiones o estén atentos, pues. Extraoficialmente yo he escuchado, he leído de que las empresas externas están muy preocupadas. Es decir, los dueños de Bupa, los dueños de Banmédica, que son empresas del extranjero, una es inglesa, la otra es americana, obviamente que están muy preocupados por la situación actual y requieren claridad. Por eso yo he dicho también en otras entrevistas, Matías, que aquí es importante que el ministro Marcel o Hacienda
dé también una claridad con respecto a cómo se va a seguir en este tema, porque esas empresas pueden retirar sus capitales, pueden irse de Chile y obviamente que eso va a producir graves problemas en las clínicas privadas, en los laboratorios, en los prestadores. Aquí el Colegio Médico finalmente ha sacado la voz porque puede haber un efecto dominó. Ahora, cuando uno dice esto, dice, este señor está pagado por las ISAPRES, este señor quiere asustar a la gente, pero desgraciadamente no es así. Yo no tengo nada que ver con ningún ISAPRE, todo lo contrario. Lo que pasa es que si el pagador deja de pagar, y ayer las clínicas privadas también estuvieron presentes en la reunión a propósito, y ellas mismas alertaron sobre esto, la deuda en este momento que tienen tanto el FONASA como las ISAPRES con el sistema de clínicas es altísima, es de más de 800.000 millones de pesos. Entonces creo que si llega a haber una caída, un default, obviamente que eso va a tener un efecto dominó y eso es lo que nosotros queremos evitar. ¿Por qué? Porque son los pacientes los que van a ser los dañados. Por lo tanto, lo que se requiere es tranquilidad, dar una señal de que haya estabilidad financiera, de que los cambios hay que hacerlo de todas maneras, de que hay que cumplir la ley, pero que se puede hacer en forma progresiva para no dañar el sistema actual y no sobrecargar, sobre todo, el sistema público de salud, que ya está sobrecargado con las listas de espera en cirugía y en especialidades. Enrique París, ex ministro de Salud. Doctor, muchas gracias como siempre por recibirnos y por conversar con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Matías. Que Un esté muy gusto bien. hablar con usted, Igualmente, como siempre. mucho gusto.